Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro, a un nuevo video de Proyecto Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar los capítulos 15, 16 y 17 de Génesis, donde seguimos con la historia de Abraham. La semana pasada habíamos visto el capítulo 14, donde Abraham, con 318 criados, vence a 4 reyes, libera a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo, y vimos también algunos encuentros interesantes que tuvo Abraham, como por ejemplo con el sumo sacerdote Melquisedec, ¿no? Todo eso lo vimos en el video pasado, que está a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a ver, como les decía, estos 3 capítulos juntos, 15, 16 y 17, que abarcan prácticamente una misma historia, ¿no? La historia de la promesa que Dios le hace a Abraham y la historia de los hijos, ¿no? Que Abraham iba a tener. El capítulo 15, entonces, versículo 1, comienza diciendo: Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor y Dios, ¿qué me has de dar, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer? Y agregó Abraham: ¿Cómo no me has dado prole? Mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Entonces el Señor le dijo: No te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó fuera y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia, dice el versículo 6. Es interesante, ¿no? La semana pasada veníamos de ver un Abraham que libraba una gran batalla, donde providencialmente, ¿no? Evidentemente estuvo ahí la mano de Dios para darle la victoria, contra 4 reyes que ya habían vencido a 5, ¿no? Esos 4 reyes habían vencido a 5, entre los cuales estaban los reyes de Sodoma, de Gomorra. Abraham vence a esos 4 reyes, libera a su sobrino, venía de una gran victoria, ¿no? Venía de una gran victoria. Sin embargo, en esta conversación que Abraham tiene con Dios y donde Dios le reafirma la promesa, ¿no? De decirle: seré tu escudo, tu recompensa será grande. Sin embargo, esta conversación devela que había algo en el corazón de Abraham que lo preocupaba, ¿no? A pesar de ser el padre de la fe, a pesar de tener la fe suficiente, ¿no? Para vencer a 4 reyes, quizás como en su momento el joven David, ¿no? contra Goliat, a pesar de esa gran fe, había algo que preocupaba el corazón de Abraham, ¿no? ¿Qué era lo que lo preocupaba? Que los años pasaban, se estaban poniendo grandes, tanto él como Sara, su esposa, y aún no tenían hijo, ¿no? Siendo que si él había recibido esa promesa, ¿no? De que su descendencia sería como la arena del mar, evidentemente necesitaba un hijo, ¿no? Pero ese hijo no llegaba, y eso preocupaba y angustiaba el corazón de Abraham. Es un sentimiento muy humano ¿no? Y por eso hago un alto acá para destacarlo, porque en nuestras batallas diarias, ¿no? En nuestra vida, muchas veces con la ayuda de Dios logramos victorias importantes en distintos temas, asuntos de nuestra vida, pero quizás haya algo que preocupe, ¿no? Que nos preocupe, quizás en nuestro corazón haya algo que nos angustie de alguna manera y que esté ahí a pesar de otras victorias importantes que logramos, ¿no? Y esto es lo que le pasaba a Abraham. Venía de una gran victoria, pero había algo que todavía le preocupaba, algo que angustiaba su corazón, y era la falta de un hijo. Lo bueno de Abraham, y uno de los grandes ejemplos que nosotros podemos sacar al estudiar estos pasajes, es que Abraham habla con Dios, ¿no? Abraham no se queda callado y no pretende esconderle, no podría en realidad, como ninguno puede, ¿no? Pero Abraham no pretende esconderle su angustia a Dios, ¿no? Abraham le cuenta lo que le pasa, le dice, ¿no? Señor, no tengo hijo, ¿no? O sea, Abraham expresa su preocupación y su angustia. El relato continúa, ¿no? Nosotros vamos a ver algunos versículos, vamos a ir salteando, pero ustedes, como siempre digo, lo recomendable es que puedan leer y repasar la historia completa. El versículo 13 dice que Dios le dijo: Ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Este versículo también lo marqué porque acá hay una profecía, en lo que en la Biblia se llama profecía de tiempo, ¿no? Hay distintas profecías en la Biblia, algunas que hablan de cosas que iban a venir o que van a venir, y no hay un tiempo preciso, no especificado, pero hay muchísimas otras profecías en la Biblia que se conocen como profecías de tiempo, ¿no? Y que
uno puede sacar el cálculo de a ver en qué año iba a ocurrir esto o aquello, ¿no? Esta es una de las primeras profecías de tiempo que nosotros encontramos en la Biblia, porque Abraham, Dios le dice a Abraham que sus descendientes iban a ser esclavos, ¿no?, y oprimidos durante 400 años, ¿no? Cuando vamos al libro de Éxodo, nos encontramos que el pueblo de Israel justamente fue oprimido y esclavo en Egipto durante 400 años, ¿no? Lo que nosotros vemos en Éxodo es el cumplimiento de esta profecía que Dios le da a Abraham. Y la profecía o el cumplimiento de las profecías en la Biblia, ¿por qué es importante? Porque eso nos da la seguridad de la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno lee profecías de tiempo que están en el Antiguo Testamento y que ya se cumplieron, eso alimenta la fe, ¿no? Porque si eso se cumplió, esto otro que la Biblia dice también se va a cumplir, ¿no? Porque si Dios cumplió lo que dijo, Dios va a seguir cumpliendo lo que dijo. Dios no cambia. Dios es el mismo siempre, ¿no? Nos enseña la Escritura. Y quería remarcar eso, ¿no? La importancia de esta profecía que se ubica allí en el versículo 13. En el versículo 18 dice que el Señor concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y acá tenemos otro cumplimiento profético, ¿no? Si hoy nosotros miramos a las naciones o los pueblos que viven desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, evidentemente son descendientes de Abraham, todas esas naciones y pueblos que habitan en esa zona del planeta, ¿no? En el capítulo 16 van a aparecer otros personajes en la historia, ¿no? Va a aparecer Agar y su hijo Ismael, ¿no? ¿Quién era Agar? El capítulo 16, versículo 1 dice que Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿no? Entonces, ¿qué le propone? Como Sarai pasaban los años y más allá de que tenía la promesa de Dios, veía que ese hijo no llegaba, a veces el ser humano le quiere ayudar a Dios, ¿no? Entre comillas. Y generalmente no sale bien cuando el ser humano quiere hacer eso. Entonces, Sara le propone a Abraham que conciba un hijo con su sierva, con Agar, y que ese sería el descendiente que ellos esperaban. Pero ese no era el descendiente que Dios le había prometido, ¿no? Como así lo va a señalar la Escritura. Abraham hace caso a su esposa, ¿no? Y junto con Agar, que era sierva de Sara, procrean un descendiente, le ponen por nombre Ismael, pero eso iba a traer más aflicciones que otra cosa, ¿no? Con el tiempo. Es más, no pasó mucho tiempo, porque ni bien nació ese niño, vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? En el capítulo 16, versículo 5 dice: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta recaiga sobre ti, yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Respondió Abraham: tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciera. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia, ¿no? Empezó a sentir, el plan era de la propia Sara, sin embargo después empezó a sentir celos, ¿no? De que su sierva estaba embarazada, y bueno, evidentemente el trato entre ellas empezó a resquebrajarse. A consecuencia de esto, Agar huye, ¿no? El versículo 7 dice que el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, ¿no? A Agar, junto a la fuente que está en el camino a Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y de dónde vas? Y ella respondió: huyo de mi señora Sarai, ¿no? El ángel le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a ella. El ángel del Señor le dijo también: multiplicaré tu linaje, que no podrá contarse a causa de la multitud. Y el ángel del Señor agregó: has concebido y tendrás un hijo, y llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor oyó tu aflicción. Será hombre indómito, su mano será contra todos y las manos de todos contra él, y habitará ante todos sus hermanos. Entonces ella llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: no he visto aquí al que me ve. Por eso ese pozo fue llamado Pozo del Viviente que me ve. Y Agar dio a luz un hijo, y Abraham llamó Ismael a ese hijo que Agar le dio. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael, ¿no? Acá nace
este hijo concebido entonces entre Abraham y la sierva de su esposa, que se llamaba Agar, ¿no? Esta sierva. Y el nombre del niño fue Ismael, ¿no? Es interesante en este relato cómo la sierva, cómo Agar va a llamar a Dios, ¿no? Le dice, tú eres el Dios que me ve. Me llamó la atención esa frase, ¿no? En el versículo 13. Y en el versículo 14 dice, por eso el pozo fue llamado pozo del viviente que me ve. Y esto nos enseña que Dios ve nuestras angustias, ¿no? El Dios que vio la angustia de esta sierva oprimida por su ama, ¿no? Por Sara, en este caso, a causa del niño que ella esperaba, huye asustada. El ángel de Dios dice en la Biblia que la encuentra, bueno, y la hace regresar. Pero lo interesante de esto es esta definición, el Dios que me ve, ¿no? Porque el Dios que la vio a Agar afligida, con miedo, huyendo allí por el desierto con su niño, es el Dios que también nos ve a nosotros, ¿no? Es el Dios que me ve a mí, es el Dios que te ve a vos, es el Dios que te ve en tus alegrías y en tus tristezas, ¿no? Es el Dios que te ve en los buenos momentos y en los malos momentos. Es el Dios que te ve cuando estás contento, pero que también te ve cuando estás triste, ¿no? O sea, Dios ve cada una de las cosas que nos pasan. Y esto es importante que no lo olvidemos, ¿no? Porque debemos animarnos en esto, ¿no? En el hecho de que Dios ve, que no hay nada que escape a su mirada. De hecho, en el libro de Éxodo, cuando en algún momento estudiemos, cuando Dios, antes de presentarse a Moisés, ¿no? Y toda la historia bíblica que es conocida allí, dice que Dios vio la aflicción de su pueblo, ¿no? En los primeros capítulos de Éxodo dice así también. El versículo 17, el último vamos a ver hoy, dice que cuando Abraham tenía 99 años, es decir, 13 años después, ¿no? Se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. 13 años después. A veces, 13 años después de haber esperado ya otros 10, 12 años antes, ¿cuántos años debió esperar Abraham para que la promesa que Dios le había hecho se cumpliera, ¿no? Y la promesa de Dios se cumplió, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, ¿no? Siempre se han cumplido, registra la Escritura, y siempre se cumplirán. Nosotros muchas veces somos impacientes y nos cuesta esperar, y a veces cometemos errores como Sara, ¿no? Queriendo, como dije hoy, entre comillas, ayudar a Dios, ¿no? En el cumplimiento de sus promesas, pero generalmente nada de eso sale bien. Alguien dijo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y eso deberíamos aprender y entender, que los tiempos del Señor siempre son los mejores para nosotros. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Leemos algunos versículos más para finalizar, ya que Dios allí, a partir del versículo 10, va a dar una señal de pacto, ¿no? Y específicamente en el versículo 21 dice, estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene, ¿no? Dios le dice a Abraham, porque Abraham estaba también preocupado por Ismael, Dios le dice que iba a bendecir a Ismael, ¿no? Que le iba a dar determinadas cosas a Ismael, pero después Dios claramente le dice, mi pacto es con Isaac, ¿no? Con el hijo que yo te había prometido. Y acá llama la atención en el versículo 21, ¿no? Cuando dice, dará a luz por este tiempo el año que viene, ¿no? O sea, Dios tiene todo calculado. Por eso decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabía el momento exacto en el que Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que iba a ser el heredero de Abraham y a través del cual iba a seguir, ¿no? El cumplimiento de esa promesa de que él iba a ser padre de naciones y a través del cual iba a venir la simiente, como hablamos alguna vez, ¿no? La simiente del Mesías, ¿no? Porque del hijo de Abraham, Isaac, vendría otro hijo, y vendría otro hijo, y vendría otro hijo, hasta que en algún momento de la historia llegó el Mesías, ¿no? Así que creo que esa es una de las reflexiones más importantes que nosotros podemos sacar esta semana, ¿no? El cumplimiento de las promesas de Dios siempre llega y llega en el momento adecuado para nosotros, ¿no? Tengamos paciencia, confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en el Dios que nos ve, ¿no? En el Dios que nos ve en nuestras angustias, en nuestras tristezas, en aquellos anhelos quizás secretos, ¿no? De nuestro corazón que muchas veces llevamos. Confiemos
confiemos que a su debido momento Dios va a manifestar su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana. No te olvides de compartir el video, de darle me gusta y también de suscribirte, ¿no? Para que cada semana puedas recibir el alerta cuando cada viernes subimos un nuevo video. Muchas bendiciones y si Dios permite, nos encontramos en 7 días con un nuevo video.